Cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña, al llegar donde estaban los demás discípulos, vieron una cantidad de gente y unos escribas discutiendo. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él le preguntó de qué discuten. Alguien le contestó: Maestro, he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cuando lo toma, lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo saquen y no pudieron. Él les contestó: gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les tendré que soportar? Tráiganmelo. Se lo llevaron. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29. Para quien cree, todo le es posible. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 21 de febrero, año 2022. La fe define muchas cosas en la vida de cada persona. Ese es el tema que vamos a profundizar en esta nota, donde el Evangelio nos permite ubicarnos ante una frase clásica de Jesús de Nazaret: personas de poca fe, gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Es decir, ¿cuántas veces debo repetir exactamente lo mismo? ¿Cuándo van a lograr ser personas de fe, comportarse como personas de fe, identificarse con ese monólogo fe y poder llenarse tanto de Dios? La historia dice que algunos llevan un poco de incredulidad, y cuando existe la incredulidad, hace falta la humildad de la persona, la oración de la persona. La oración para pedir un milagro debe ser una oración coral, decía el Papa Francisco, que involucre a todas las personas, que todas las personas estén de acuerdo en solicitar ese caso de una sanación de una persona, y mucho más cuando se da el caso de alguien que tiene un demonio, alguien que está siendo apretujado por otro que no le deja la vida en paz. La incredulidad es como ese obstáculo para que alguien pueda ser merecedor de la salvación que ofrece Dios, porque el requisito sine qua non es que la persona tenga fe. Ese es el requisito esencial para entenderse con los asuntos de Dios, requisito esencial para entenderse con la palabra de Dios, requisito para reconocer la iglesia que Dios mismo fundó, requisito para poder disfrutar de los sacramentos, requisito para poder recibir el perdón de los pecados, requisito para sanarse. Así está en la Biblia. Si tienes fe, ¿crees que yo puedo hacerlo? ¿Tú crees en eso? Y el enfermo le dice: sí, Señor, yo creo. Y Jesús le contesta que se haga de acuerdo a la fe. Luego, la fe es toda esa gracia de Dios, ese don de Dios que permite la importancia de la vida de una persona en una relación perfectamente con Dios. Y ahí es cuando entendemos cuánta falta nos hace a nosotros la fe. Primero hay que definirla y después hay que ubicarla, y así vamos entendiendo la fe. Lo primero es definir la fe, definirla, que es un don, es una gracia de Dios, y si es un don, pues hay que pedirle al Señor: auméntame la fe, corrígeme la fe, haz que yo sea una persona, mejor persona de fe. Es una gracia de Dios que nos permite reconocer a Dios. La fe no es un conocimiento teórico de Dios, ni es una cantidad de doctrinas que debemos aprender para ser personas de fe. La fe es la luz para poder entender las cosas de Dios. El catecismo de la Iglesia Católica es claro, evidente, al definir los asuntos de la fe.
Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último, según el profeta Isaías, en el capítulo 44 de esa profecía. Él es el principio y Él es el fin. El credo, por ejemplo, de nuestra Iglesia Católica comienza recitando por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, que nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, que es el fundamento de toda la obra de Dios. Entonces definimos la fe, que es un don, que es una gracia, es algo que viene de Dios, que se le pide a Dios y que depende de cada persona abrazar la fe y recibir la fe. Segundo, ¿en qué debemos creer? Es una buena pregunta. Y nuestra primera profesión de fe es Dios. ¿En quién debemos creer? Lo que manda la Iglesia es centrar la fe y creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aparece allí el credo de Niceno Constantinopolitano, tan famoso en la Iglesia, que es el que centra la fe. Debemos creer en Dios. El mismo credo que se ora en la Iglesia indica el principio de la fe: creo en Dios. Y Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe. Y esto no es contrario a la fe en el Dios único. Entonces debemos creer exactamente en Dios, directamente en Dios, y ahí sí entendemos la fe. Y por último, digamos unas características de la fe. ¿Cuáles serían como las características para unas personas saber que no está equivocada en materia de fe? Y que no vuelva a escuchar esa frase de que el maestro le diga: ¿hasta cuándo voy a tolerarlos a ustedes, personas de poca fe? Entonces, algunas características importantes de la fe es un encuentro con Dios. La fe se vive de una manera sencilla. La fe es vital, es decir, cambia la vida de cada persona. Una persona de fe se le nota, se da cuenta, se presenta ante una sociedad y es una persona muy diferente a alguien que no tiene fe. Son dos personajes diferentes. Entonces la fe es vital, es decir, toca la esencia de cada persona. También la fe es experiencial, es decir, es un conocimiento de Dios. Es el conocimiento experimental de Dios y cómo las personas van experimentando a Dios. También la fe es una gran experiencia. La fe es objetiva, es decir, no se queda a nivel subjetivo, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra. Dios que se revela a través de la palabra, es decir, es objetiva, es real, no se necesita comparaciones, buscarla donde no está, porque es que es objetiva. Y por último, digamos que la fe es un compromiso, es decir, compromete la vida con Dios, en la fidelidad a la ley de Dios, compromiso con defender la palabra de Dios, dar testimonio de Dios en una sociedad. Y la fe es un compromiso en cuanto que hay que alimentarla con la palabra, con los sacramentos y con el apostolado que realiza cada persona. Qué importante esa frase de Jesús de Nazaret, según el Evangelio, según San Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29, gente de poca fe. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganme la persona poseída por un espíritu. Qué poca fe tienen ustedes. Pidámosle a Dios esa gracia y hay que pedir la gracia de la fe. Y segundo, pedirle a Dios necesariamente que aumente la fe, y eso no hay que dejar de pedirlo, porque la fe se puede acabar, sí, claro, porque la persona no la ejercita o la persona le mezcla una cantidad de asuntos que no son pertinentes para la fe. Dos cosas: pedirle a Dios que aumente la fe. Segundo, sostener la fe, alimentarla e ir organizándola con las buenas obras, con la palabra y con la oración.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,